Pulso económico, que como es tradicional vamos a comenzar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35. Hoy caídas no muy severas, 0,66% abajo, 13.366,9. Algunos valores han tenido evolución positiva, es el caso de Endesa, 1,43 arriba, o de Celnex, 1,15 arriba, o de CaixaBank, 1,01 arriba. Y en el lado del rojo habrá que contar por qué, pero hoy que presentaba resultados, unos resultados espectaculares, el BBVA pues no recibe precisamente el favor de los inversores, cae un 2,02 abajo, Inditex 1,70 abajo y Unicaja, que también presentaba resultados y tampoco eran malos, 1,51 de caídas. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que a mí me parece que será lo mollar de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Bueno, en nuestra mesa de análisis económico hablaremos de que la economía española pierde ritmo ante el frenazo de la demanda externa. El Producto Interior Bruto crece un 2,8 en el primer trimestre, pero ya empiezan a barruntarse las dificultades que vamos a tener en los próximos meses. Y antes hablábamos de los resultados del BBVA, ha ganado 2.698 millones, claro, en un trimestre pues es ganar mucho, y con una rentabilidad del 20%. Antes se me olvidó decir que los beneficios han aumentado un 23% trimestral, que no está nada mal. Y a continuación les presento a nuestros invitados esta tarde. Don José Ignacio Enríquez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Que es actuario financiero y presidente de varios fondos cotizados de renta fija. Y don Joaquín Robles, analista financiero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra. Vamos con el IBEX. Hombre, pues miren, lo primero, hemos sido de los que más pérdidas hemos mostrado en la sesión en toda Europa. Nos alejamos de máximos, pero bueno, da la sensación de que lo de hoy, visto el apagón, pues tenía que recoger ciertas dudas sobre eso que algunos llamaban antes el riesgo país. El riesgo país ha quedado bastante claro que, en fin, a pesar de lo que diga Pedro Sánchez, tenemos algunas cosillas que mejorar. Don Joaquín. Bueno, hemos visto, como bien comentas, una sesión del IBEX 35 que ha finalizado en rojo. Es verdad que ayer sorprendió que terminara en positivo, porque muchas veces ante eventos inesperados como el de ayer, los inversores tienden a vender primero, preguntar después. No fue así, quizá a lo mejor porque muchos de ellos no pudieron ni acceder a sus plataformas de inversión. Pero bueno, lo que hemos visto hoy es quizás una caída más condicionada por los grandes valores, como BBVA e Inditex, dos de las principales empresas por capitalización del IBEX. El BBVA por los resultados, a pesar de que han sido buenos, ya estaba descontado, sube más de un 30% en el año, y de Inditex por los malos resultados de Primark, uno de sus competidores que llegó a caer casi un 10% y se ha visto arrastrado por ese factor. Aún así el IBEX muy cerquita, ¿no?, de esos máximos de 2008, con una rentabilidad anualizada por encima del doble dígito, y unos inversores que ya empiezan a dejar a un lado esas tensiones arancelarias de Trump y ya vuelven a discutir sobre qué van a hacer los bancos centrales. Enrique. Pues sí, lo de ayer hay que referirse a lo de ayer, ¿no?, por motivos obvios. Lo de ayer fue sorprendente, primero que siguió funcionando el mercado, es decir, que bolsas y mercados siguió operando como si no ocurriera nada, a pesar de que no había electricidad. ¿Quién pudo cruzar operaciones ayer? Pues probablemente a nivel nacional muy pocos, porque no podíamos. Entonces todo lo que es la parte internacional, la parte extranjera, ¿no?, de broker y casas de bolsa, pues más allá de los Pirineos o al otro lado del Atlántico, pues fueron los que pudieron cruzar operaciones. Y ciertamente fue sorprendente, como comentaba Joaquín, que cerráramos al alza. Yo creo que es porque los que estábamos aquí pues no podíamos operar, porque ayer no era un día donde tuviéramos visibilidad ni perspectivas. Hoy pues un día pues básicamente en el que bueno, pues ha habido ligeras correcciones, ligeras subidas. No hay una, digamos, una dirección, un driver ahora mismo definido. Estamos pues bueno, todavía con un poco la resaca de los aranceles, con la bajada de tipos del BCE, con lo que va a hacer la Fed y la posición que adopte Powell. Entonces, bueno, pues creo que un día de transición, pero bueno, en el que el mercado ha seguido funcionando, ha seguido operando, y desde fuera, pues ayer nos veían mejor de lo que estábamos a ciegas. Vamos con algunos datos macro. La economía española pierde algo de ritmo por el frenazo de la demanda externa. El Producto Interior Bruto crece un 2,8% en el primer trimestre, pero eso como que sabe
a nubarrones en el horizonte? Bueno, veremos. Es verdad que ha habido un pequeño freno, pero bueno, quizá todavía es pronto, ¿no?, para hablar de ello. Es verdad que ahora empieza la temporada de verano, que por estacionalidad es muy positivo para España. Hay que recordar que el FMI, ¿no?, junto a Rusia, fue el único país al que elevó la previsión. No tenemos tanta ponderación de nuestra economía a todo tema industrial y de exportaciones, es más de servicios, y de ahí que nos estamos viendo beneficiados. Y luego, bueno, el agravio comparativo, ¿no?, mientras el resto de potencias europeas como Alemania, Francia e Italia están hablando de un PIB trimestral de un 0,1-0,2%, aquí en España es del 0,6%. Así que bueno, dentro de que seguimos teniendo muchas dudas en algunos aspectos, en el crecimiento parece que están algo más despejadas. Sí. Yo creo que básicamente, y no pretendo ser aguafiestas, me encanta ver que la demanda, el PIB sube. ¿Qué ocurre? Pues que nominalmente España lleva viento de cola, porque determinadas cosas que tiran mucho, como pues el turismo, los servicios, pues son, bueno, pues llevamos mucho tiempo viendo que con esta, digamos, ampliación de la base monetaria y tipos de interés a la baja, pues todo eso lo que produce es pues una mayor propensión al consumo. No así economías que tienen un sesgo mucho más industrial, como pueda ser Alemania o como puedan ser Austria o determinados países que tienen una componente más industrial. Ahí sí se empieza a notar ya que hay una, bueno, pues desaceleración, por utilizarlo de alguna forma. Entonces, bueno, pues en eso digamos que llevamos pues un trimestre de decalaje, yo pienso de retraso, en el sentido que todavía tenemos esa inercia. Lo veremos en este trimestre, ahora en el próximo trimestre, que es el trimestre estival, que es donde España suele chutar bastante, pues lo veremos en comparación con lo que hicimos el año pasado, y esa es la pregunta. Yo, si tuviera que dar un pronóstico, pues creo que no, que va a ser difícil que superemos las marcas del año pasado, pero estamos ayudados nominalmente por la inflación y por todo lo que hemos comentado. De la inflación quería yo hablar. Seguimos en el macro, porque la inflación se ha moderado en abril hasta el 2,2% por el gas y la electricidad. Ojo, mañana, y luego hablaremos de esto, pero mañana repunta el precio eléctrico, la inflación, ¿cómo lo veis? Bueno, lo vemos muy positivo. Obviamente, claro que ya venía esta tendencia desde el último año y medio, pero bueno, se está acentuando por sobre todo la caída de los precios energéticos, como bien comentas. Hoy teníamos, sin ir más lejos, al petróleo por debajo de los 65, llegando a tocar los $63, por primera vez prácticamente desde mediados de 2021, ¿no?, con esa invasión de Rusia a Ucrania. Aquí es verdad que a partir de ahora va a haber que mostrar un mayor interés por la subyacente, que excluye los alimentos y la energía, para ver la evolución, pero bueno, había mucho miedo de cómo los aranceles podían impactar en los precios, pero parece que de momento están controlados y que Donald Trump ha ido más de farol, ¿no?, con esas amenazas, que no ha habido tanta actuación y que no va a haber un impacto potencial tan grande como el que cabía esperar. Esto puede ayudar a los bancos centrales, ya lo estamos viendo en el caso del BCE, a seguir recortando los tipos de interés, y que esto también ayude, ¿no?, a estimular la economía. Así que yo creo que un dato muy positivo. Enríquez. Bueno, la inflación lo normal es que tiene que ir cediendo, pero que la inflación se modere y estemos en niveles del 2% o del 2,2%, pues no significa que el daño no esté hecho. Y me explico, hemos tenido años, a raíz del conflicto de la guerra de Ucrania, con subidas tremendas en alimentación, en determinados servicios, y ya esos precios están consolidados. Entonces, si la inflación ahora se quedara a cero, que no es el caso, que sigue subiendo, los precios ya han consolidado ese nivel, es decir, que no van a bajar. Tendría que producirse deflación, que casi es peor. Es decir, preferimos quedarnos con una inflación moderada, un 2%, pero esa tendencia a subir de precios pues ya denota un cierto agotamiento, como consecuencia pues de lo que hemos comentado, de las políticas por parte de los bancos centrales, que van en la línea de rebajar el tipo de interés. Entonces, bueno, pues digamos que estamos llegando al final de esa espiral alcista en precios, y luego puntualmente cosas como el gas y la electricidad que bajen de precio, pues eso en la inflación agregada, no en la subyacente, pues ayuda. Pero el daño ya está hecho. Hemos pasado 4 años muy inflacionistas y los precios han alcanzado unos niveles a nivel de alquileres, de alimentación, de productos básicos tremendos, con lo cual un incremento del 2% sigue siendo mucho. Vamos con un nombre propio, la Bolsa Española, el BBVA, que presentaba sus resultados trimestrales, 2.698 millones de beneficios, 23% más, y una rentabilidad del 20%. Su consejero delegado, el turco Genk, explicaba hoy esos resultados. Hemos rozado los 5.000 millones de beneficio, un 29% más que el año pasado, gracias al fuerte crecimiento de los ingresos y del crédito. De hecho, en el último año hemos aumentado el crédito a nuestros clientes cerca de un
11%, acelerando en el segmento de pymes y empresas. Este trimestre ha sido excepcional. Conseguimos un 20% de rentabilidad y rebajamos la barrera del 40% en eficiencia, cifras que nos permiten situarnos a la cabeza del grupo de los 15 bancos más grandes de Europa. Pero en bolsa los inversores han determinado que sea el que más terreno retrocede en la sesión, 2,02 abajo. Joaquín. Bueno, los resultados han sido muy buenos. Es verdad que siempre hay sombras y que también hay que tener en cuenta que BBVA llevaba más de un 30% de revalorización en la acumulada del año y ante este tipo de eventos los inversores a veces pues optan por recoger beneficios y mantenerse un poco a la expectativa. Pero bueno, lo que hemos visto es que a pesar de que el margen de intereses ya ha empezado a decrecer, algo lógico porque están bajando los tipos de interés, ha aumentado la demanda de crédito, como bien ha comentado su consejero delegado, y eso lo que hace también es ayudar a que sigan creciendo esos ingresos del margen financiero. Luego también hemos visto cómo los ingresos derivados de comisiones y de operaciones financieras como fusiones y adquisiciones también han crecido, por lo que muy bien. Y pues como sombras que comentábamos, pues quizá esas divisiones, esas filiales de México y Turquía que son muy importantes para BBVA han frenado su crecimiento por el efecto divisa y poco más que comentar. Ahora los inversores lo que tienen que tener en cuenta es que cada vez va a ser más difícil que los beneficios sigan creciendo, por lo que podemos empezar a ver una mayor estabilización en la banca española. José Ignacio. Pues sí, yo por añadir simplemente que si hoy que era la reunión de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que iban a tratar justamente el asunto de la OPA de BBV Sabadell, que tenían que de alguna forma pues definirse, se ha aplazado la reunión y el dictamen que iban a emitir hoy. Si ese ranking que ha dicho el CEO de BBVA, si estuviera ya Sabadell integrado, no estaría entre los 15 mayores, creo que estaría entre los 3 mayores o por lo menos en el top 5 de los mayores bancos por capitalización a nivel europeo. Creo que lo han hecho muy bien, creo que están creciendo, que han crecido a base de esfuerzo, que está siendo una OPA muy trabajada, o la posible OPA de Sabadell, no como otros grandes competidores, su directo competidor, el Santander, que se encontró un bancazo en el camino, el Popular, pues prácticamente a precio de saldo. Y bueno, pues me alegra ver esta noticia porque es el justo precio al esfuerzo que han hecho por crecer orgánicamente y por crecer vía en otros países difíciles, como precisamente en Turquía, donde lo pasaron muy mal hace unos años por todo el tema de la lira turca y toda la tensión que hubo, pero lo superaron. Dice el consejero delegado del BBVA que sería muy mala noticia que la OPA sobre el Sabadell se alargue más allá de julio. ¿Creéis que puede ser? Bueno, los plazos ya cada vez están más acotados. Es verdad que se espera que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia apruebe esta operación, como lo han hecho todos los reguladores en los que opera el BBVA anteriormente. Es verdad que ahí el Gobierno podría tener la opción de vetar la operación, que tampoco se espera que lo haga, pero que podría alargar ese plazo otros 30 días más, y a partir de ahí ya sí que se podría hablar de que se inicia la operación. Y el plazo habitual que tendrían los accionistas de Sabadell para decir si acuden o no es de 30 días, podría ser prorrogable a 70, y a lo mejor no quiere que se le eche tan encima el verano por si a lo mejor la actividad de esos pequeños inversores, que es donde va a estar la clave de la operación, fuera menor. Bueno, el Gobierno ya ha hecho lo que tenía que hacer. Yo creo que ya no puede dilatar mucho más esta operación de desgaste hacia BBV por el tema de la OPA. Ha puesto todos los palos en la rueda que podía poner. Se ha justificado ante sus socios de Gobierno de que, hombre, yo he intentado que no ocurriera lo que sus socios independentistas, sobre todo, no quieren que ocurra. ¿Le queda algo de recorrido? Seguro. A un Gobierno como el que tenemos, impostor y tramposillo, pues siempre se sacan algunas debajo de la manga. Pero, desde luego, BBV ha hecho lo que tenía que hacer. Ha aguantado muy bien. Y oye, lo mismo se llevan el gato al agua. Otra de las grandes noticias del día de hoy, el brazo inversor de la Caixa, que es Criteria, ha producido un cambio bastante llamativo. El presidente Fainé, Isidre Fainé, ha decidido destituir a Ángel Simón como CEO de la compañía por el caos en la operación de Celsa, y ha nombrado a Francisco Reynés presidente de Naturgy y hasta ahora como vicepresidente con funciones ejecutivas de Criteria. No sabemos si Reynés dejará Naturgy o si esto a lo mejor es algo que se lleva planeando meses en esa reorganización general en Naturgy con nuevos accionistas, etcétera. ¿Cómo lo veis? Bueno, este tipo de
decisiones seguramente ya venían pensadas, ¿no?, de mucho más atrás. Naturgy, es verdad que, lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, tiene una estructura accionarial muy concentrada en 3 inversores. Eso bueno, pues ha dificultado, ¿no?, la entrada de otros inversores que sí que venían con bueno, pues una mentalidad, ¿no?, de cambiar ese plan estratégico, de permanecer en el accionariado durante más tiempo. Esta operación o esta decisión tampoco es que lo vaya a facilitar, pero bueno, se trata a lo mejor de ir poco a poco despejando ciertas dudas de los inversores. Bueno, pues hay que dar un pronóstico. Yo pienso que, visto lo que Francisco Reynés como presidente de Naturgy ha hecho, que salvó una junta general, una junta anual de accionistas bien salvada, con todo el dictado que le mandó y le telegrafió la Caixa, que parece ser que es la que tiene algo que decir y una voz preponderante en Naturgy, pues yo creo que ya él su posición en Naturgy la tiene más que amortizada. Le han preparado un puesto bonito, que es ser vicepresidente de algo mucho más grande que Naturgy, y le podríamos aplicar el aforismo de que es mejor pues ser cabeza de ratón o cola de león. Pues obviamente está en un león llamado Criteria, en la que ha entrado de vicepresidente, pero que ahí, como se suele decir en inglés, el cielo, the sky is the limit, es decir, que tiene una carrera muy lucida, con lo cual este hombre, pues yo creo que ya lo que está pensando es en el nuevo despacho que va a tener en la sede de Criteria Caixa. A usted, que antes estaba interesado por el apagón, Sánchez dice que va a pedir responsabilidades a los operadores privados. Ya le ha contestado Iberdrola diciendo, oiga, nosotros aquí hemos hecho lo que nos tiene ordenado Red Eléctrica. No parece que esté pensando en Redeia, antes Red Eléctrica, como un operador privado, pero lo es, técnicamente lo es, a pesar de que hay mangonea a la Moncloa absolutamente todo. Tampoco es capaz de aclarar Pedro Sánchez si puede volver a reeditarse el problema y volver a tener un apagón. Lo que sí sabemos, y esto sí que nos pesará a todos en el bolsillo, es que los precios de la electricidad mañana van a tener un subidón, 450% de subida. Qué fácil es, ¿no?, ser siendo una persona tan mediocre, este presidente que tenemos, qué fácil es ir siempre contra el pequeño y contra el débil. O sea, nos vamos a ir a los Sola Luz y a los Octopus, al último eslabón de la cadena, a los privados que han arriesgado, han hecho un plan. ¿Esos tienen la culpa de lo que ocurrió ayer? Vamos a mirar a Red Eléctrica, porque en España tú no puedes montar una eléctrica. La distribución en algunos casos es privada y actúan verdaderos empresas que tienen unas barreras de entrada como Iberdrola y Endesa, donde no entra cualquiera. Pero lo que es en la generación y en la producción es de carácter absolutamente omnímodo, y lo que están al dictado de lo que diga el gobierno. La propia Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, ¿dónde está? Que no ha salido. Una persona que recibe unos emolumentos de 600.000 euros al año, aparte de dietas y regalías. ¿Dónde está esa persona para dar una explicación? Entonces yo confío en que al final, pues Portugal, que se ha visto afectada también colateralmente por el tema de la interconexión, parece ser que va a pedir una auditoría a la Unión Europea. Bueno, pues veremos a ver si a la Unión Europea se la cuelan, porque aquí en España nos la cuelan. Aquí hablan, funciona el dedazo, el telefonazo, llaman a Red Eléctrica y le dicen que ha sido un sabotaje, que han sido los rusos, los chinos o los norteamericanos, lo que interese, y se quedan tan panchos. Bueno, en Red Eléctrica, hay que comentarlo, decía a través de su jefe de servicio, Prieto, creo que se apellida, que esto no ha tenido nada que ver con una intromisión no deseada, con un ciberataque, etcétera, etcétera, y que en sus trabajos ha colaborado con ellos el CNI, con lo cual, pues esto, haciendo la salvedad de que Sánchez aún sigue contemplando, ni Red Eléctrica ni el CNI lo contemplan, por lo tanto, la Unión Europea también dice que no, si es que, bueno, en fin. ¿Cómo ves esto del apagón y los operadores, la pronta decisión de Iberdrola de salir a torear, de bajar al ruedo y decir que es esto de echarle la culpa a los operadores privados, ¿no? Sí, efectivamente, pero además es lo que estabais comentando, ¿no?, que incluso aunque tuvieran cierta responsabilidad, es bastante difícil, ¿no?, que vayan a tener un mal comportamiento bursátil, por lo que estabais comentando, ¿no?, de las altas barreras de entrada. Al final, si esto hubiera sido en un operador móvil, ¿no?, que se cae, pues a lo mejor sí que tendría un impacto en bolsa mucho mayor o una repercusión, porque muchos clientes pudieran irse a otro, pero en el caso de las utilities, bueno, pues muchas veces no puedes ni elegir, ¿no?, es la que te toca por la zona donde vives y punto. Así que, bueno, Red Eléctrica es verdad que
que puede sufrir cierta incertidumbre durante las próximas sesiones, en el sentido de que a lo mejor tiene que asumir algún tipo de responsabilidad o algún tipo de multa, pero muy probablemente no tenga un impacto significativo en sus resultados. De hecho, la veíamos que apenas un 1 y pico %. Y bueno, seguiremos viendo cómo este tipo de barreras, con este tipo de empresas con altas barreras de entrada, que tienen esos ingresos, ¿no?, muy estabilizados, un pago de dividendo también muy estable, bueno, pues puede seguir teniendo ese interés de los inversores. Bueno, vamos a hablar de los fondos de inversión españoles que marcan máximos de 10 años en inversión en materia de deuda. En materia de deuda, y bueno, esto es lógico y responde a la reciente subida de los tipos de interés. Hemos estado capeando un entorno prácticamente de una década de tipos cero, donde muchas de las principales referencias de deuda a nivel europeo cotizaban a tipos negativos. Ahora, bueno, pues con esta subida ya cada vez los fondos han sido mucho más activos en lo que a incorporación de renta fija ha sido, y hay que tener en cuenta que los fondos de inversión siguen siendo uno de los principales vehículos de inversión, no valga la redundancia, de los pequeños ahorradores, y ya supera los 320.000 millones en España. Sí, y sobre todo en el caso de la renta fija, porque en el caso de la renta variable, pues uno puede invertir en fondos de inversión de renta variable o puede hacerlo en plan, Boy Scout por uno mismo. Yo me compro las acciones que me gustan, pero yo no entro en un fondo donde hay unas comisiones y soporto. En renta fija es difícil porque los mínimos de cada bono con los que se emiten pues son muy altos. Entonces el nominal, la cuantía mínima que se puede comprar de cada bono, pues en muchos casos son 200.000 euros, 250.000. Entonces actúa, como mencionábamos antes, como una barrera de entrada natural para el inversor, no el pequeño inversor, sino incluso el inversor potentado. Bueno, pues 200 o 250.000, ponerlo en una ficha, en un bono en concreto, pues es mucho arriesgar. Entonces, ¿de qué forma podemos participar de la renta fija, que parece ser que es el refugio natural cuando vienen mal dadas y cuando los tipos de interés bajan? Pues a través de fondos de inversión en renta fija. Entonces, si vemos las estadísticas de Inverco, pues están en máximos y nada hace prever que vayan a bajar. Es decir, que yo creo que ahí va a seguir estando una parte muy importante de los ahorros en renta fija. Joaquín, antes hacía referencia a al bajoncillo de Inditex hoy, 1,70. ¿Causa los malos resultados de un competidor? Efectivamente, Primark, que es otro de los principales líderes textiles europeos, sobre todo más enfocado en el bajo coste, ha presentado unos resultados muy por debajo de lo esperado, ha llegado a caer más de un 10%, al final ha caído tan solo un 6%. Bueno, y esto es una tónica habitual, ¿no? Al final lo hemos visto también hoy, por ejemplo, el indicador de confianza de los consumidores en Estados Unidos ha sido ligeramente menor de lo esperado, y ya, bueno, pues muchos inversores empiezan a poner en precio lo que puede empezar a estar pasando ahora, ¿no? Que la gente empieza a ver un entorno económico un poco más inestable y puede tener consecuencias en el consumo. Pues sí, suscribo la opinión y el criterio de Joaquín. En este caso hay una correlación y lo que le ocurre a Primark pues es la antesala de lo que le puede ocurrir a Inditex, que luego Inditex, gracias a su equipo gestor y su equipo de ventas, consiga darle la vuelta y hacerle de la necesidad virtud y de una situación adversa sacar todavía más ventaja, y que luego el beneficio estimado, que se estima en X, lo supere en X y un pequeño porcentaje, pues eso hará que la cotización suba. Pero de entrada hay una correlación por lo que ha explicado Joaquín. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos señores su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a ustedes su interés y su paciencia. Pero eso sí, para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.